buenas noches, amados hermanos, amados amigos. Dios los bendiga abundantemente. La gracia del Señor sobreabunde. Les habla el pastor Máximo desde San Martín de Porres, Lima, Perú. Es un gozo poder estar con ustedes compartiendo la palabra del Señor. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Gloria a Dios. Jesucristo viene pronto. Entre tanto me prepara un hogar. Él lo prometió. Es necesario que yo me vaya, pues iré a preparar morada para vosotros. Teniendo esa fe y esa confianza, estamos nosotros esperando el momento que nuestro Señor decide llevar a su iglesia. Gloria a Dios. Si sufro tentación, Cristo puedo resistir. La victoria me asegura y elevo mi canción. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Amén. Sí, Señor. Gloria a Dios. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Amén. Gracias a Dios. Amén. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Gloria sea tu nombre. Gracias, Señor. A Él sea la gloria y la honra y el honor. Gracias a Dios. Estás escuchando Radio Cristiana Rosa de Sarón, desde Lima, Perú, a las naciones. Amén, gloria a Dios. Desde Lima, Perú, a las naciones. Gloria a Dios. Nos alegra poder estar una vez más con ustedes. Vamos a orar dando inicio a este tiempo para poder dar una reflexión de la palabra del Señor. Gloria a Dios. Gracias al Señor. 19:04. Amén. Gracias a Dios. Bien, estamos listos para poder compartir esta hermosa palabra que tenemos en esta noche. Gracias al Señor. Gloria a Dios. Bien. Queremos compartir esta palabra con nuestros amigos. Usted también puede compartir esta palabra con sus amigos. Amén. Y nuestros amigos también pueden compartir esta hermosa palabra para sus amigos. Amén. Gracias al Señor. Así es, Señor. Gloria a Dios. Sí, Señor. Amén. Jesús es el Señor de mi Perú. Padre, gracias por este tiempo, por este momento que tú nos permites una vez más estar delante de ti, agradeciéndote por tu infinita bondad y tu infinita misericordia. Bendice a las personas que administran estas redes, guárdalos, cuídalos, protégelos, Dios Santo, de toda enfermedad, de todo peligro. Señor, te rogamos que tú seas quien nos ministres, nos hables en esta noche a través de tu palabra. Te damos la gloria y la honra a ti, Señor. En el nombre poderoso de Jesucristo. Gracias, Señor. Amén. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Colosenses. Colosenses.
Colosenses capítulo 1, en este libro nos remarca algo que Efesios no lo menciona. Hemos estado hablando de Efesios capítulo 6, versículos 20, 21, 22 y 23. Pero en Colosenses capítulo 1, el versículo 12 nos da una pequeña introducción. Dice, bueno, ya hemos visto esto, pero es necesario recalcar el versículo 9, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros. La oración es importante. Y de pedir que seáis llenos del conocimiento. Debemos ser llenos del conocimiento de la verdad, conocimiento de la voluntad, de su voluntad, y toda sabiduría, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Ojo lo que está hablando aquí. Está hablando de conocimiento, está hablando de sabiduría y está hablando de inteligencia espiritual. Entonces nosotros como cristianos, como creyentes, tenemos que estar abiertos bien nuestros ojos para ver de qué se trata. Y es justamente eso. ¿De qué se trata? Acá lo dice el versículo 11. Lo que nosotros ya hemos estado viendo, el versículo 11. Mire lo que dice la palabra. Fortalecidos con todo poder. Necesitamos el conocimiento secular y espiritual. Necesitamos el poder. Acá dice, fortalecidos, lo que habló Efesios, con todo poder, conforme a la potencia de su gloria. Todo poder, el poder del Espíritu Santo está hablando aquí. Para toda paciencia y longanimidad. Esas son las características que nosotros como cristianos tenemos que tener cuando hay una guerra espiritual, tener paciencia y longanimidad. Muchas personas no tienen paciencia y vienen a buscar a veces al pastor y le dicen, pastor, ore por mí, libérame, pastor. Y cuando le decimos, bueno, podemos hacerlo después del culto, algunos se incomodan, otros se molestan, otros dicen, ¿y por qué no puede hacerlo ahorita? Todo tiene su tiempo y el enemigo no tiene paciencia. Acá la palabra de Dios nos está diciendo, conociendo al enemigo, el enemigo no tiene paciencia, es impaciente. El diablo, el enemigo, Satanás, el dragón, el león rugiente, el que dice que es león rugiente, es impaciente. Y dice acá, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. ¿Cuál es esa herencia de participar? Lo que Jesús nos dejó, lo que Jesús nos dio la autoridad, el cual nos ha librado de las potestades de las tinieblas. Ahí está. Nos ha librado de esas potestades. Está hablando de eso. Nos ha hablado de que hemos sido libres de las potestades de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Aquí está claro la palabra donde nos dice que hay dos reinos. El reino de las tinieblas y el reino de luz. El reino de las tinieblas, por supuesto, es a Satanás y el diablo y sus ángeles caídos. El reino de luz, por supuesto, es el reino de Dios, donde también tiene sus ángeles, sus arcángeles, sus serafines. Tiene una jerarquía, nuestro Dios, de autoridad. Entonces, cuando la palabra de Dios nos habla que hemos sido nosotros trasladados de las tinieblas, antes estábamos en tinieblas, pero hemos sido trasladados de las tinieblas a la luz. Y aquí dice en la capítulo 1:15,
Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Porque en Él fueron creados todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Fueron creados todas las cosas. No se pierda la idea de qué estamos hablando. Estamos hablando de lo que tiene que ver con guerra espiritual. Es una introducción. Y dice, porque en Él fueron creados todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Hay muchas cosas que no podemos verlo. Hay muchas cosas que nuestros ojos no pueden verlo. Pero nos avisa, nuestro espíritu nos avisa. Y dice la palabra del Señor, ¿qué son las cosas invisibles? Sean tronos, sean dominios. ¿Cuáles son esos tronos? Acá lo menciona el apóstol Pablo, el mismo que escribió el libro de Efesios. Lo menciona, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Ahí lo dejamos un ratito y vamos a Efesios. Efesios que estábamos viendo, capítulo 6. Efesios capítulo 6, versículo, yo dije 20, no es 20, es 10, 11 y 12. 10, 11 y 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados. No menciona el apóstol tronos y dominios. Está hablando de frente a principados. En cambio, en el libro de Colosenses habla de tronos, sean dominios, sean principados. O sea que hay una pequeña diferencia entre dominios y principados y tronos. Quizás elemental, una diferencia sustancial. Y dice acá, sean principados, sean potestades. Y acá no habla de gobernadores todavía, pero en Efesios lo habla. En Efesios lo menciona contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Algunos mencionan que aquí hay una jerarquía de menos a más o de más a menos. Pero hay que leer bien la palabra y hay que analizar la palabra. El apóstol lo está mencionando, pero en ningún momento lo dice que este es el orden de jerarquía de Satanás. No lo menciona así. No lo dice así. En cambio, en el libro de Colosenses nos da a conocer que hay otros dominios como tronos, están antes de esto. Entonces, el apóstol Pablo nos aclara un poco más el panorama en Colosenses cuando dice, sean tronos, sean dominios. ¿Cuáles son esos tronos? ¿Cuáles son esos dominios? Y luego menciona principados y sean potestades. No hay gobernadores. Entonces, pero los gobernadores hay, exacto. Entonces este orden en cierta manera, pero no necesariamente así. Tenemos que tener en cuenta, en un ejército hay jerarquías de autoridad. Hay jerarquías donde algunos son subordinados y esas cosas tenemos que tener en cuenta y presente. En la palabra de Dios nos habla de que hay potestades, principados, gobernadores y huestes celestiales de maldad. Repito, no es el orden así de autoridad.
Si usted ha leído detenidamente la palabra del Señor, en algunos pasajes de las Sagradas Escrituras, al despedirse, nos hablan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En otro pasaje nos habla de que Jesús, después al Padre, después al Espíritu Santo. En otro pasaje nos habla primero el Espíritu Santo, después Dios y después Jesucristo. ¿Se da cuenta? No necesariamente es el orden, sino lo está mencionando así. Entonces, ¿por qué decimos eso? Bueno, usamos el sentido común y la lógica. Por ejemplo, en la Policía Nacional, el máximo grado de la Policía Nacional es el gerente, es el teniente general. Teniente general es el máximo grado en oficiales de la Policía Nacional. Así como hay esta jerarquía en la Policía Nacional, también hay un grado de jerarquía en la FAP, Fuerza Aérea Peruana. También hay en el Ejército Peruano. También hay en la Marina de Guerra del Perú. Cada uno tiene su jerarquía de autoridad. Esa jerarquía de autoridad va de más a menos. El teniente general es el máximo grado en oficiales de la Policía Nacional. Después de él viene el general. Después del general viene el coronel. Después del coronel viene el comandante. Después del comandante viene el mayor. Después capitán. Después teniente. Luego alférez. Ese es el orden de autoridad y subordinación. Nadie puede ir en contra de esas autoridades o querer salirse o saltar esa autoridad, porque así está estipulado. Y ahí vienen los subalternos o suboficiales. Por supuesto se entiende que estas personas son mucho de mayor autoridad que los subalternos y los suboficiales. El máximo grado en el subalterno, es suboficial superior. Mire, ellos tienen el máximo, hasta ahí llega un oficial. Máximo grado es el máximo grado en los subalternos es el suboficial superior. Luego sigue el suboficial brigadier, el suboficial técnico de primera, suboficial técnico de segunda, suboficial técnico de tercera. Bueno, luego viene el suboficial primera, suboficial segunda, suboficial tercera. Y todos estos están subordinados sobre otros. Cuando están en preparación sus alumnos de la escuela de subalterno, y los otros son cadetes de la escuela oficiales, de la escuela de oficiales. Esos son alumnos. Pero todos los oficiales tienen mucho más jerarquía que cualquier subalterno. Eso está claro. Entonces, en el ejército, una tropa de ejército, muchos son jefes y jefes de campo. El jefe de campo él obedece a su superior. Obedece a su superior. Pero aquí, en este pasaje, si nosotros lo analizamos bien, en el libro de Efesios, cuando habla acerca de potestades, Efesios cuando habla acerca de las potestades, y luego dice gobernadores, las potestades son aquellos jefes de campaña, que es superior al gobernador, es inferior al gobernador, repito.
Las potestades son jefes de campo, pero él está subordinado sobre otra autoridad. Entonces, si aquí es el orden potestades antes de gobernadores, el gobernadores son antes que las potestades. ¿Por qué? Porque los gobernadores son mundiales. Ellos dan órdenes. Cuando analizamos este pasaje teniendo en cuenta la jerarquía de un ejército, entonces nos encontramos con esta característica de jerarquía. Por eso es que dije que algunos piensan que ese es el orden. Por eso hay que estudiar la palabra. Cuando habla la palabra de Dios, tronos, habla de dioses falsos. Cuando habla de trono, está hablando de dioses falsos. ¿Usted ha encontrado en la Biblia algún dios falso? Por supuesto. Hemos encontrado en la Biblia, habla de dioses falsos. ¿Usted me puede decir quién hay algún dios falso? Un dios falso que está en la Biblia. Hay dioses, pastor, hay dioses. Bueno, hemos encontrado en todas las reseñas que ha estudiado la palabra, dioses falsos. Dígame uno siquiera. Algún dios falso que usted durante su estudio bíblico, usted ha estudiado la palabra. Le voy a dar un minuto para que usted lo escriba. Algún dios falso que usted conoce la palabra. También quiero mencionar que estos tronos, ¿qué cosa es trono? Es donde se sientan los reyes. Así es. Trono, el lugar donde se sientan solamente los reyes. Y en este caso, la palabra de Dios que habla de tronos, se siente el rey de reinos territoriales. El comandante general, digamos, del ejército del enemigo, del diablo, ¿quién será entonces? Por supuesto, el comandante general es Satanás. Él está al mando de todo. Y él se da el trabajo de tener sus ángeles caídos, para que tengan dominio sobre sus principados y potestades. Así es. ¿Me está entendiendo ahora? Pero antes de principados y potestades están los gobernadores mundiales. Por eso el apóstol en Colosenses hace mención de dominios, que está muy cerca a lo que tiene que ver con los gobernadores de este siglo. Gobernadores de las tinieblas. En un Dios falso. Estoy esperando a ver usted de repente. Hermano Alberto, bendiciones. Dios lo bendiga, hermano Alberto. De repente usted me tiene ya la respuesta, o alguien que esté escuchando ahí. Usted tiene la respuesta de un Dios falso que habla la Biblia. También hay diosas falsas. La Biblia lo muestra, que hay diosas. Así es. Así es. Hemos encontrado en la palabra de Dios dioses falsos. Dioses de los amonitas. Dioses de los moabitas. Ahora, uy, pastor, de veras, usted me está haciendo acordar. Claro, el Dios
de la ciudad de Nínive. Tremendo. El dios de los filisteos. ¿Cómo se llaman esos dioses? El dios de los filisteos. El dios de la fertilidad. La diosa de la fertilidad. Y también en el Nuevo Testamento encontramos otra diosa, la diosa Diana, la diosa romana de la luna, Diana, la poderosa reina de los efesios. Tremendo. Algunos lo llaman Artemis, diosa de los efesios, diosa de la fertilidad, Astoret. Esa diosa se representa como una persona con pechos, senos, como una mujer, pero con una cabeza de toro, un cuerno de toro. La diosa romana, la Diana, diosa de las Efesias, de los Efesios, se representa una mujer con varios senos. Varios senos. Pastor, me hubiese gustado verlo en figura. Ahí está. Ahí está. Y del dios Astoret, también ahí está. ¿Lo puede ver usted? Ese es el dios que en el diccionario bíblico lo tenemos. La deidad filistea, el Dagón, era un dios. También el dios Baal. ¿Usted se acuerda de Baal? La deidad filistea Dagón, usted puede verlo allí. Ahí está. Ese es el Dagón. El dios filisteo, diosa pagana, de la deidad pagana, filistea, Dagón. ¿Se acuerda cuando Sansón le pusieron en un templo? Y ahí estaba pues el templo Dagón. El Nimro es otro dios, renombrado cazador gobernante, gobernador, que tenía dominio sobre un cierto territorio. El Nimrod fundó la ciudad de Nínive. Eso lo tenían ellos como un dios. Era un gran cazador. Y dentro de sus mascotas eran animales feroces. Bueno, lo encontramos esto en las Sagradas Escrituras. Y por último, los dioses de los amonitas. Solían los amonitas hacer sacrificios a sus dioses con víctimas humanas de niños, arrojando niños vivos a los brazos ardientes de Moloch. Tremendo. El dios de los amonitas es el dios de Moloch. Acá tenemos su dibujito. Ahí usted lo puede ver. El dios de los amonitas. En estudio bíblico, por supuesto, lo podemos ver un poquito más, mucho más con detalles. Solamente estamos dando algunos puntos básicos en cuanto a los tronos. Entonces, Satanás está bien, tiene un ejército bien estructurado
Los primeros brazos derechos son sus dioses falsos. Con ellos están ahí trabajando. Estos dioses, Baal, Astoret, Nimrod, Dagón, Diana, están ahí al servicio de Satanás y estos tienen dominio. Así es. Estos dioses tienen dominio. Algunos son vinculados a los reinos. Son vinculadores de reinos, pero no tienen reino. Así es, vinculadores de reinos. Pero son autorizados a tener dominio. Por eso la palabra de Dios nos llama, sean dominios. Estos dioses dan autoridad a otros que tienen un poquito menos de autoridad, como los ángeles caídos. Y ellos tienen dominio sobre muchos reinos. Tienen mucho poder y pueden tener tremendos alcances para ordenar, gobernar el mundo. ¿De dónde vienes?, le dijo Dios a Satanás. De rodear la tierra y velar por ella. Satanás y sus ángeles caídos tienen ese trabajo. Satanás ordena a estos ángeles que vayan, y algunos están en el espacio, otros están en la tierra, otros están en el lugar oscuro de la luna. Y los que han sido enviados a la tierra tienen el orden de dominar el mundo. Entonces ahí hablamos de gobernadores. Gobernadores. Algunos entran pues lo que tiene que ver los gobernadores de las tinieblas. Eso es lo que habla la palabra, gobernadores de las tinieblas. Los gobernadores son tres tipos de gobernadores. Los gobernadores, en la palabra griega, significan cosmocratores. Cosmocratores. Gobernadores del mundo que controlan los diferentes gobiernos del mundo y naciones. Estos son ángeles caídos, como repito. Son demonios. Algunos son príncipes. Cada uno de ellos está asignado para controlar territorios. Asignados específicamente para controlar, dominar. Estos operan ocultamente, por eso se llama tinieblas, ocultamente, para conseguir sus propósitos. Operan ocultamente, no lo dan a conocer al mundo. Entonces tiene personas que trabajan con estos ángeles caídos. Tienen contacto a través de espiritismos, por eso es tinieblas. A través de espiritismo, a través de ángeles caídos que están en el espacio, ángeles caídos que están en la tierra. Por eso hay que estudiar la palabra.
operan ocultamente. Ahí tenemos los gobernadores mundiales, los gobernadores continentales, los gobernadores de regiones específicas, como por ejemplo América del Norte o América del Sur, etc. También hay gobernadores en naciones. Específicamente en una nación hay un gobernador asignado por los dominios, que los tronos, los dioses falsos, ordenaron a los dominios y los dominios a los gobernadores para gobernar el mundo y velar y rodear la tierra y velar por ella. Cada uno, como dije, asignados por su superior, por nombres específicos, regiones específicas, naciones específicas, por nombre. Así trabaja el enemigo. Están bien organizados, reconocemos eso. Estos seres superiores como gobernantes, a su vez asignan esta tarea a los subordinados. Y si no hacen lo que les ordenan, viven bajo castigo. Es un tormento. También con nombres específicos. Así es. Estos gobernadores ordenan a las potestades y a los huestes celestiales de maldad, a los principados, a los potestades, a los huestes celestiales de maldad, para hacer su trabajo. ¿Quiénes son los principados? Tenemos varias definiciones. Acá tengo una definición. Principados son los arches en griego. Dice acá, se refiere a los de alta autoridad. A los de alta autoridad. Estos planean las estrategias y los ataques conjuntamente con los gobernadores que ya lo tienen todo preparado. Ellos planean juntos y reciben las órdenes de sus superiores para hacer ataques sofisticados, ataques estratégicos que ya lo tienen designados los gobernadores. Y juntos empiezan a hacer este trabajo. Es una labor que tienen que hacerlo bajo presión, bajo amenazas. Son espíritus, territoriales. Y nosotros como personas creyentes tenemos que saber cómo trabajan estos principados. Los principados están ordenados para operar en desgracia. Crean situaciones y circunstancias como, por ejemplo, suicidios masivos. Se aprovechan cuando hay terremotos, ciclones, intoxicaciones máximas en forma masiva. Cuando hay epidemias, se aprovechan estos allí. Pregunto, ¿los principados se aprovecharon de esta pandemia? Sí, porque hay agentes de Satanás
en la tierra, que están haciendo este trabajo que está encomendado para matar a la gente, porque sabe Satanás que le queda poco tiempo. La palabra de Dios nos enseña que el príncipe de Persia y el príncipe de Grecia son principados. Ellos lucharon contra el príncipe Miguel. Usted lo sabe eso. En esa época donde estaba el príncipe de Persia, en esa época había una lucha tremenda para gobernar Babilonia. Esa era la época, desde allí ya imperaba todo eso, es dominio territorial. De tal manera que Daniel oró a Jehová, pero fue estorbado por estos principados, para que no llegase su oración al trono de Dios. Usted lo puede ver eso en Daniel capítulo 10. Tuvo 21 días de ayuno. Se da cuenta que es un asunto espiritual. Nunca te atrevas a luchar contra un principado si no tienes un tiempo de 21 días de ayuno. Mínimo. Porque si no, no sabes con quién te metes. Jamás podemos nosotros luchar contra esos dioses falsos, con esos dominios, porque no estamos autorizados para hacerlo. Por eso es que Pablo no lo menciona. Qué tremendo. Pero sí podemos luchar contra principados, potestades, huestes celestiales de maldad. Tremendo. Estas cosas tenemos que saber. Por eso es que mucha gente se mete a luchar contra cosas que no saben. Como por ejemplo querer luchar contra seres espirituales que están en el segundo cielo. Tiene que tener cuidado, porque no es eso nuestra labor. Entonces esta palabra que nos enseña, príncipe de Persia y príncipe de Grecia lucharon contra el príncipe Miguel tras el ayuno del profeta Daniel. Ahí nos enseña bien claro la palabra, la función de los principados. Después vienen las potestades. Las potestades son espíritus comisionados por sus superiores para hacer maldad. Es uno de los brazos del poder del enemigo, del poder de Satanás, que estimula, manipula, seduce, controla muchos sectores de la población. Muchos sectores de la población. Y si hay específicamente sectores que están metidos en pecado, llámese adulterio, hay ciudades que están metidos en fornicación, en adulterio. Hay territorios donde tú conoces, donde ese territorio está metido la droga, por ejemplo. Están metidos el sicariato. Ellos están ahí gobernando estas potestades. Así es. Entonces nosotros tenemos que saber para luchar contra quién tenemos que luchar. Pero ojo, ya te dije, no juegues con fuego porque te puedes quemar si es que no estás preparado. Hay sectores en la tierra donde están llenos de idolatría. Hay un país, por ejemplo, que nosotros conocemos, usted lo conoce, Haití, pero sin embargo al costado nomás, en la misma isla, hay otro país que está muy desarrollado y tremendo
la bendición de Dios está ahí, pero ahí nomás al costado está Haití, que es una mucha pobreza. Mucha pobreza, prostitución en demasía. Entonces estas potestades de brujería, hechicería, adivinación, la brujería es un poder satánico, es un poder demoníaco, por supuesto. Y ahí está controlando, domina, manipula la voluntad del hombre. ¿Existe la brujería, pastor? Por supuesto que existe. La palabra de Dios nos enseña eso, que no debemos nosotros comulgar con encantadores, con adivinos. La palabra de Dios lo condena eso. Entonces, estas potestades lo menciona en el libro de Efesios. También menciona las huestes celestiales de maldad. Estas son legiones demoníacas, asignadas por las potestades para provocar pecados. Promueve a los agentes de Satanás, que son los hechiceros, los brujos. Provoca pecados de prostitución, de sicariato, de drogas. Los esclaviza a la nación, los esclaviza a la región. Así es. En nuestro país conocemos una región donde está muchos años. Están allí. Estas huestes celestiales han tomado, huestes celestiales, espirituales de maldad, han tomado ese lugar. Sin embargo, dentro de ellos hay creyentes y muy respetados por ellos, porque saben que ahí solamente hay creyentes de verdad, porque al creyente mediocre lo matan. Bueno, esto lo hemos sabido desde el año 70. Después de esto ya, bueno, espíritus espirituales de maldad, vienen pues los espíritus inmundos, que están ahí también con espíritu de maldad. Estos espíritus inmundos habitan en personas, habitan en casas, habitan en los cementerios. Y a veces estas personas, estos espíritus inmundos, como están dentro de la persona, dentro de la casa, hace la vida imposible a los que viven en esa casa. Por eso es que la palabra de Dios nos enseña que tenemos que saber cómo luchar contra estas potestades de Satanás. Bien, he sido bastante específico, he sido bastante puntual, no hablamos más de esto, porque esto es un estudio mucho más amplio y bueno, nos centraremos más en lo que queremos llegar, las armaduras del creyente. La palabra de Dios nos dice: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Va a haber día malo. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Cuando pasa el día malo, sigue firme. Cuando pasa toda circunstancia mala, difícil, sigue firme. Hoy en día mucha gente cristiana ya no está firme, porque han pasado el día malo y siguen pasando el día malo y se mezclaron en eso, se contagiaron en eso. Ya no son fieles al Señor. ¿Qué pasó? Y dice la palabra: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Lo primero que habla la palabra de Dios es la verdad. Voy a leerlo nada más porque después vamos a explicar eso.
y vestidos de la coraza de justicia. En Proverbios nos habla mucho acerca del hombre que es justo y que hace justicia, porque el justo vive en él. Ya usted se imagina de quién es el que justifica al hombre. Y dice, y calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Vamos a explicar esto ampliamente. ¿Por qué calzados? Los calzados tenían púas. Esos calzados romanos, lo que estamos hablando aquí, es una vestimenta romana. Vestimenta de gladiador. Los soldados romanos eran entrenados específicamente con estas armaduras. Y dice, sobre todo tomad el escudo. Pero aquí es un asunto espiritual, el escudo de la fe. Ese escudo pesaba demasiado. Y este soldado tenía que estar capacitado en ambos brazos para que pueda dominar el escudo, pueda cargar ese peso del escudo y luchar como cualquier escudo que no sea pesado. Y dice la palabra, y tomad el yelmo de la salvación. El yelmo, el casco. ¿Por qué tenemos que proteger nuestra mente? Vamos a hablarlo. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ahí nos vamos a centrar un poco más, vamos a hablar mucho más de esto. Pero no podía dejar pasar de alto estos pasajes, este capítulo 12, donde habla principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo y las huestes espirituales de maldad. Bien, ahí nos quedamos. La gracia del Señor sea con todos ustedes. El que aprovechó esta lección, ore mucho. Protéjase contra todo espíritu de venganza, de represalia, porque al enemigo no le gusta que hablemos de este tema. Bueno, me tocó dar esta enseñanza, esta reflexión de la palabra hoy día, martes 14 de diciembre del año 2021. Hermana Ginette Rodríguez, bendiciones, Dios lo bendiga. Hermana Marta García, bendiciones. Dios te bendiga, querida amiga, querida familia. La gracia del Señor te guarde, te cuide. No podemos ir a Vegeta. No podemos, por estas circunstancias que está difícil. Hay mucha restricción. Que el Señor te guarde, te cuide a ti, a tu familia, a tus nietos. Que me agrada verle a tu hija que es una profesional. Que Dios lo bendiga abundantemente. Bendiciones, hermana Esther. Dios lo bendiga. La gracia del Señor sea con todos ustedes. Bien, la pastora está ahorita en la iglesia. ¿Cuándo lo veo, hermano, usted, hermana Esther, en la iglesia? Usted ya no lo estoy viendo desde hace 2 años, creo. No, hermana. Amén. Bendiciones. ¿Cuándo lo veré? Bueno, hermana Ginette, no se me escape usted también. Quiero verlo. Hermano John, bendiciones. La gloria sea para nuestro Dios. Que el Señor nos bendiga abundantemente. Cuídese, querido hermano, cuídese. Y a propósito, si usted quiere colaborar para los niños con un tarrito de leche, hágalo, háganos llegar. Mañana o pasado, hasta el sábado tenemos eso. Háganos llegar un tarrito de leche. Para este domingo. Este domingo terminamos el año. Amén. Bendiciones, querido hermano, bendiciones. La gracia del Señor sobreabunde. Amén. Bendiciones, Dios lo bendiga abundantemente.